Bueno, pues ahora sí pasamos entonces al siguiente tema que teníamos, que es este artículo, Sara, que te iba a pedir que si nos podías hacer una introducción de una serie de autores con Yu. Yu es el o la primera autor o primera autora, porque a mí me despistan mucho estos nombres orientales. Es básicamente 5 autores que son una combinación de la Academia China de las Ciencias con investigadores de Estados Unidos y Reino Unido, pero sí, todos tienen nombres chinos, salvo Mark Norell, que debe ser el jefe del grupo porque es el que aparece al final. Y esta gente de China, por cierto, en lo que trabajan es en temas en un laboratorio de sistemas de control, vamos, de cuestiones de informática, y los otros, los de Estados Unidos y Reino Unido, trabajan en temas de paleontología, ¿no? Entonces se ve que se han juntado esta gente y la han liado. Ya sabes que cuando os juntáis con los informáticos se lía y Sí. suceden cosas buenas. Y si para eso estamos. Además, como con esto de la inteligencia artificial es que se puede aplicar a casi cualquier cosa, ¿no? O sea, lo suyo hoy en día es juntar expertos en deep learning con cualquier cosa, ¿no? Con asterisco y ver que de ahí salgan cosas. En efecto. En este caso, a ver, en paleontología, al igual que en medicina y en muchos otros aspectos, en muchas otras ciencias, eh, una revolución muy buena fue el uso de tomografía computarizada y, y escaneo de sincrotrón para escanear los fósiles, ¿no? Porque Mm. tú tienes un fósil y os pongo en contexto. Si tenemos antiguamente, tú tenías el fósil, imagínate, está en una matriz de roca y hay zonas que son muy complicadas de interpretar. Entonces, ¿cómo se hacía hasta que llegaron estas tecnologías? Pues a ojo de buen cubero. O sea, el paleontólogo con su fosilito, con su lápiz y papel, iba tomando medidas, iba diciendo esto me parece que es así, tal. Luego otra cosa, para ver esa cara que no ves, que está tapada por la roca, no podían. ¿Qué se hacía? O para ver, para encontrar también cavidades, una cavidad interna, ver cómo era el alojamiento del cerebro, oído interno, eh, zonas resonadoras, todo eso tienes que romper el fósil, tienes que abrir y buscar esas cavernas, esos huecos Mm. o huecos que ha dejado el órgano interno. Pues para todo eso había que romper el fósil. Esto es un problema porque para hacerlo necesitas tener varios fósiles de un mismo ejemplar. Quiero decir, tenéis que tener tu holotipo que lo vas a mantener intacto y luego varios de la misma especie para tocar y romper, porque lo vas a destruir. También para hacer histología y tal. Entonces, romper, hay muchas ocasiones en las que no podemos romper el fósil. ¿Por qué? Porque solo tenemos un único ejemplar. Ese es el problema que tenemos con, por ejemplo, con Cavenator aquí en España. Solo hay uno y no podemos romperle. Entonces, la tomografía nos permite conocer bien la estructura en 3 dimensiones del ejemplar, poder obtener esos fragmentos, poder conocer cómo son por dentro y tener información. Siempre, además, en el caso de que el ejemplar quepa en un Mm. instrumento de tomografía, porque, como he dicho antes, con Cavenator no cabe y tenemos un problema bastante, bastante serio. Los Eh, hospitales no hacen máquinas de estas de tomografía tan grandes para Tan meter un grandes, bicho de claro. estos, ¿no? De hecho, es un problema porque Elena Cuesta, que es la principal investigadora de Concavenator, quería investigar, no sé si sabéis, está de lado y en la parte más exterior se le ven unas protoplumas. Mm. Entonces, es algo que se sabe que está ahí, pero hay científicos que tienen un poquito de controversia. Entonces, querían ver si esas protoplumas están al otro lado también. Porque, claro, Mm. si estuvieran al otro lado ya sería indiscutible. Porque, claro, otro problema, la tomografía no es perfecta y es que cuando tú haces un análisis por tomografía o visual de un ejemplar, no es reproducible. ¿Por qué? Porque depende mucho de la pericia del paleontólogo que lo está estudiando. De la pericia y los conceptos que tenga preconcebidos. Quiero decir, yo puedo interpretar algo según mi criterio, Mm. una imagen o lo que sea, pero
puede llegar otro investigador y tener otro criterio distinto. Entonces, O sea, estas tomografías no serían como las que hemos hablado a veces de aplicaciones médicas que te meten un contraste no, radiactivo no, en no, la no, 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 sangre, no, sino no. que esto sería como rayos X Sí, alrededor o algo así, ¿no? Y luego efectivamente. reconstruir. Y luego no se hace igual que una persona. Un ser humano, cuando tú haces una tomografía, metes muy poquita radiación. ¿Por qué? Porque Mm, no quieres dañarle. claro, pero aquí puedes Pero meterla a aquí saco. puedes meterlo a saco, generando un mayor contraste, una mayor resolución. Pero claro, para procesar eso necesitas una capacidad de cálculo tremenda. Sí. Entonces, un análisis Sí, y de... además es un problema, claro, matemáticamente es un problema que no está, ¿cómo se dice? Está ill conditioned, o sea, es un problema que no está bien definido porque es reconstruir a partir de información insuficiente. Digamos, tú quieres reconstruir cómo es en 3 dimensiones, pero tú solo tienes diferentes proyecciones en 2 dimensiones. Y a partir de esas proyecciones en 2 dimensiones quieres reconstruir cómo es en 3D. Y eso no, o sea, estrictamente hablando, no tienes la información necesaria para hacerlo. Y bueno, se usan técnicas, pues yo qué sé, como puede ser, la más simple podría ser mínimos cuadrados, pero algún tipo de Claro. regularización, tienes que imponer algún tipo de criterio de cómo, algún modelo subyacente Luego, de... aparte, dependes también mucho del contraste. Sí. Si tú al medio, esa matriz de roca, es igual de tono que el hueso, por mucho que escanees, lo tienes muy crudo. Ahí sí que necesitas una persona y aparte este proceso es muy lento, de analizar imagen por imagen la tomografía. Claro. Pueden tirarse una persona, se puede tirar meses. Claro, y lo veis de generaciones, ¿no? Porque si tienes, por ejemplo, una parte que es el doble de densa que otra, pero el doble de larga, entonces, o sea, perdón, el doble de densa y la mitad de larga, pues te van a generar la misma intensidad. Ujú. Pero luego a lo mejor desde otra perspectiva ya sí que puedes Ya lo romper esa vas viendo, degeneración. eso es. Entonces, es todo ese juego el que hay que hacer. Sí, Sí. pero como cosas buenas sí que te permite eso, una reconstrucción 3D completa, aunque el bicho esté encajado, lo recuperas en 3D y esa recuperación 3D, que es el trabajo de muchos investigadores como Verónica Díez, eh, ¿qué nos da? Nos da tener todas las articulaciones y saber cómo articulaba el bicho, cómo se Mm, movía. Puedes reconstruir cómo se movía, a qué velocidad caminaba. Nos da una serie de información, reconstruir un animal de cualquier animal en 3D, mm, impresionante para investigación. Bueno, pues este estudio, ya nos vamos a meter en harina, este estudio que mm. dice, pues que vale, que se tarda muchísimo, que es laborioso, que depende del criterio del investigador. Dice, bueno, y si investigamos, si nos juntamos con unos informáticos y generamos un modelo que sea capaz de obtener esa imagen en 3D, pero además que cree un marco de trabajo libre de sesgos y que sea difícil de manipular. Entonces, que lo que diga, que sea impepinable. Se pusieron manos a la obra. ¿Y qué hicieron? Esta gente, pues, como veis, son chinos. ¿Qué tienen muy cerquita? Los yacimientos del desierto de Gobi. Pues usaron 3 ejemplares de ceratópsidos, no, protoceratópsidos, para poner a prueba y entrenar su red convolucional. ¿Eso que son Eh, protoceratópsidos? El protoceratópsido es el antepasado de los triceratops, de estos Ujú, de la gola. ujú. Lo de las películas, vale. El de los Efectivamente. 3 cuernos de las películas, ¿no? Sí. Bueno, 3 cuernos había con 3, había con... Es Ujú. que era súper variopinto esa especie y la gola cambia, es una pasada. Bueno, pues cogen estos 3 ejemplares y los han entrenado y efectivamente su sistema, este modelo que han generado, es capaz de, en cuestión de horas o minutos, generarte el modelo tridimensional perfecto del fósil. Voy a hacer Diferente. como mi aporte, mi capacidad de aporte en este tema es nulo. Voy a hacer Dale, solamente dale. una pregunta. Los triceratops y todos esos son creo yo, los dinosaurios preferidos de todo niño, ¿no? ¿O no? O hay alguien que Sí, duda, ¿no? Sí, Están buenísimos, ¿no? Cuando uno es sí. chico.
ese coso así con 3 cuadros. ¿No? Esos son, ¿no? Esos. Que sale siempre luchando contra un tiranosaurio Sí, o algo así, ¿no? Siempre sí. sale... Sí, Sí, era mi favorito de chico. de hecho creo que hay algún museo que ya tiene los huesos del tiranosaurio luchando contra el Triceratops. Ujú. Bueno, pues los tiene bastante bien y la verdad es que el resultado tiene una accuracy, iba a decir Una una precisión. precisión del 97%, o sea, muy bien, pero ahora ya empiezan los problemas. Y dicen, oye, funciona de maravilla, esto va a FETEN y además es una herramienta súper útil. Vale, vamos a entrenar ya y vamos a probar con otros 2 ejemplares que tengamos, que tenemos por aquí, bueno, ejemplares de otras 2 especies, porque cogieron varios ejemplares, en el desierto de Gobi. Y este modelo no funcionó de todo bien. Entonces, se plantea, esto ya supone un reto, ¿no? Se plantean ciertas dudas. Dice, vale, esto puede deberse a que los ejemplares de Protoceratops puede ser, eran ejemplares muy juveniles, de hecho eran crías, y puede ser que su osificación claro, es más débil que la de un adulto, mientras que los otros ejemplares eran ya adultos. Esto que te abre las puertas a intentar investigar si entrenando con ejemplares adultos puedes mejorar, ¿no? Digamos que ya van marcando pautas de cómo mejorar su modelo. Luego, aparte de eso, saben que si tú creas un modelo sobre una base de terreno, una matriz de un tipo de terreno, no te va a funcionar con otro tipo de terreno, otro tipo de roca. Entonces, vas a tener que generar modelos por cada tipo de suelo que tú tengas para que sea capaz de diferenciar suelo de fósil. Pero bueno, esto, lo que os digo, da pie para mucha investigación en el futuro que puede ser muy interesante. Y la verdad es que el trabajo me ha parecido una maravilla, está muy bien explicado y yo creo que tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque hasta hoy hay muy pocas investigaciones que se han llevado a cabo haciendo esto. Intentar obtener con redes neuronales o con inteligencia artificial modelo 3D de los fósiles de una forma eficiente. Ujú. Está interesante, la verdad. Todas estas cosas se aplica Deep Learning a un tema nuevo, pues siempre abre puertas, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente que no se hubiera hecho aquí. Esto eran 3 cráneos, ¿verdad, Sara? Al final o sea, realmente es muy limitada el conjunto de datos que tienen, ¿no? Muy pequeñito. Ujú. Quizás esto es más bien un tema conceptual, un estudio conceptual que un... Es un estudio yo lo que he interpretado es que, claro, con esa muestra tan pequeñaja, lo que están haciendo es probar si se puede. Exacto, una Están proof of jugando. concept, ¿no? Una demostración de concepto, quizás, sí. Sí, están viendo qué problemas se encuentran, porque te exponen, el paper es una gozada, porque te exponen muy bien qué problemas han encontrado, dónde tiene puntos fuertes, entonces te está explicando todo lo que están haciendo. Así que es eso, es su prueba de concepto total. Bueno, Y bueno, esto dará pie a muchos más artículos, ¿no? El tema de este tipo de herramientas en medicina es que es súper popular, es que ya trabaja todo el mundo. O sea, cualquier investigador español que trabaje en Deep Learning en España, que no haga tratamiento de imágenes médicas, es prácticamente imposible, o sea, porque se publica muy fácil y es una cosa que te da mucho mérito, hay una cosa que se lo puedes contar a tu abuela. Te puedes decir a tu abuela, explicarle, ¿qué haces tú? Pues yo aplico Deep Learning al análisis de unos datos astrofísicos. Ay, y bueno. dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿Para qué sirve? No, yo lo aplico pues para que las radiografías se entiendan mejor y tu médico te encuentre un cáncer. Y después eso, que se venden muy fácil. O sea, si tú, los temas médicos se venden con una facilidad increíble. Yo tengo con colegas que trabajan en redes neuronales que han publicado análisis estadístico mediante una red neuronal de unos datos tan paupérrimos, una cosa tan ridícula, que casi es darle esos datos a un estudiante de un primer curso de estadística para que los analice, ¿no?
pero como han usado una red neuronal, no sé qué, y publican en una revista de medicina, claro, van acompañados de médicos y se incluye un artículo básicamente escrito por médicos en el cual tú aportas una parte de tecnología como muy primitiva, pues estás usando un cañón para matar una mosca, ¿no? O sea, una cosa súper poderosa de aprendizaje profundo para resolver un problema que estadísticamente es trivial, es poner los puntos en una gráfica y ya ves la curva. Pero, sin embargo, queda le da como un empaque, como decir, lo ha hecho con redes neuronales, como que avanzado, ¿no? Le viene bien al técnico, al informático, y le viene bien al médico, porque para el médico, claro, está usando una herramienta novedosa en medicina. Entonces, se está usando muchísimo el deep learning en medicina. Sin embargo, y sobre todo para el procesado de señales, ¿no? Y las señales médicas más difíciles de procesar son las imágenes, ¿no? Tomográficas. Y claro, en ese campo de la paleontología, pues es una cosa más novedosa y probablemente acabará imponiéndose rápidamente porque es como muy natural, muy obvio. Eso sí, claro, tienes que entrenar las redes neuronales con miles de cráneos y claro, es difícil encontrar toda esa información. En medicina es muy fácil porque hay bases de datos públicas. O sea, hay miles de cráneos en medicina. Tú buscas, por ejemplo, base de datos de mamografías ya anotadas por médicos y te encuentras decenas de miles de mamografías perfectamente anotadas con ficheros de calidad profesional. O sea, con lo que tú rápidamente pruebas que tu red neuronal funciona con esa base de datos bien conocida y la calibras con resultados humanos. Yo creo que ya tratamos en un coffee break aquella red convolucional que detectaba cáncer de piel. Esto fue hace pocos años, fue relativamente reciente. Otra cosa que no he hablado, que se me ha pasado, es que sí, usan una red neuronal convolucional. ¿Por qué? Porque son las que mejor se adaptan al tratamiento de imágenes. ¿Qué hacen? Buscan contrastes en imágenes y digamos que tú la divides en trozos, ¿vale? Cada trozo hace una cosa. Una primera parte te saca el contraste de la imagen y te lo convierte en una gráfica. El siguiente paso, ¿qué hace? Lo escala. Entonces tú vas a tener la imagen a distintas escalas y ella va a saber tratarlas. Y así, pasitos por pasitos, y son muy buenas por eso. Esto se usa no solo en medicina y tal, a la hora de reconocer objetos en vehículos autónomos, para saber si algo que tienes delante es una persona. Muy bien. Sí, para todos los temas, en general, todo lo que tenga que ver con imágenes, se usan estas redes convolucionales. Sí. Sí, y sobre lo que decía Francis del uso de redes neuronales para todos, que ya sabes que el deep learning, como decía un profesor mío en el máster, el deep learning es muy sexy. Es verdad. Sí, no, sirve para todo. Sí, y el deep learning era muy sexy y sigue siendo muy sexy. O sea, se ha mantenido sexy durante muchos años. Sí, ya veremos en cambio, cuánto otros temas que son muy, muy útiles, como la minería de datos, fue hace un par de décadas, estaba denostado. Y ahora parece que está empezando a resurgir. O sea. Sí, bueno, la inteligencia artificial y las redes neuronales también han tenido su mala época, ¿no? Sí, al principio, sobre todo en los años... La tremenda caída y la depresión de los 90, un renacimiento con diferentes técnicas a principios de los 2000 y una nueva deep learning sexy en la segunda década del siglo XXI. Efectivamente. Yo creo que este nuevo auge tiene que ver con dos cosas, que básicamente que tiene que ver con la proliferación de Internet. Potencia de cálculo. Que potencia de cálculo por un lado y disponibilidad de datos por otro, porque de repente tenemos Internet, todo el mundo está conectado y hay una base de datos accesible a cualquiera de fotos de gatos para entrenar cualquier cosa con todo lo que quieras, ¿no? Hay datos hay datos a punta pala de todo. Repositorios públicos hay a punta pala y son maravillosos. Yo para las prácticas he usado datos de Ainhoa porque son públicos y es una gozada. Eso y software también abierto que hacen hay un montón de plataformas, las de Google son una pasada. Lenguajes con librerías muy bien preparadas, por ejemplo, Python y R están muy, muy bien preparados. Y un punto también que nunca debemos olvidar, y es que hoy en día este tipo de herramientas ya se consideran estándares en la formación de cualquier físico, cualquier ingeniero, cualquier científico, ¿no? O sea, es como las técnicas básicas de estadística, ¿no? El usar redes neuronales ya es algo normal. Física de partículas se utilizan para casi todo. En teoría de cuerdas, Gastón pues sabe que para explorar el landscape pues se utilizan redes de neuronas artificiales.
y se prueban diferentes compactificaciones de la teoría de cuerdas y ver qué grupos de simetría dan a baja energía. Todo eso se hace de manera automática ahora mismo utilizando inteligencias artificiales porque es lo más rápido y porque cuando tienes necesidad acabas recurriendo a este tipo de herramientas. Otra cosa es que todavía no se haya descubierto ningún gran éxito, ¿no? No ha habido ninguna cosa que alguien diga, qué sorpresa, ¿no? Lo que hay son cosas así, tipo pues lo que ha hecho DeepMind con AlphaFold y cosas por el estilo, ¿no? Pero no ha habido grandes sorpresas, pero acabarán habiéndolas, porque hoy en día es una técnica estándar. O sea, hoy en día todo el mundo aprende a usarlas, es tan fácil de usar que es como hace 20 años aprender un paquete de análisis estadístico de datos, ¿no? Todo el mundo aprendía su SPSS o el S, el precursor de R, o cualquier lenguaje de análisis estadístico, porque tenía que analizar datos, ¿no? Eso es. De hecho, yo, por ejemplo, el meterme en máster de ciencia de datos ha sido, pues casi es una obligación, ¿no? Porque la gente que terminamos la carrera en 2006, ahora mismo es que estamos desfasados, porque esto no lo vimos. Tienes que renovarte entero. Pues imagínate, nos acabamos la carrera en el 92. Cuando ocurro. Bueno, una anécdota que creo que no he comentado aquí, el Solar Orbiter, que por cierto ha publicado un montón de papers, a ver si los comentamos un día. El Solar Orbiter, hemos dicho a veces que es una misión que tiene la peculiaridad de que no tiene, o sea, toma tal cantidad de datos que es inviable mandarlos, por la telemetría limitada, mandarlos a tierra, ¿no? Entonces lo que hace es el procesamiento a bordo de toda esa información y enviar los productos finales, que son mucho más reducidos, a tierra. Y claro, eso es un riesgo muy grande, porque si sale mal algo ahí, cualquier cosa. Entonces lleva un chip integrado que lleva el software de todo el análisis de datos, que básicamente es un ajuste, es un procedimiento de inversión, vamos, es un cálculo bastante pesado, pero que va integrado en un circuito. Pues hace cosa de 15 años estuvimos hablando, me contactaron la gente que trabaja con el instrumento Phi para ver la posibilidad de implementarlo en forma de una red neuronal que hiciera el procesamiento. O sea, en vez de hacer el cálculo, digamos, riguroso, enseñarle una red neuronal más o menos por dónde iba el tema y que te diera los números la red. Y al final no se hizo porque todavía la cosa no estaba suficientemente probada, ¿no? Como para que arriesgarse uno a meterla ahí a bordo de un cacharro de estos que va a ir al espacio, ¿no? Con el montón de millones que cuesta. Pero yo creo que a día de hoy ya se haría así. Se haría con que consume mucho menos potencia, es más rápido el resultado y es más eficiente. Sí, es más eficiente y te saca el numerito, que es lo que tú quieres, y ya está. Claro, el gran problema de ese tipo de técnicas es eso, para lo que ya conoces bien, lo que tienes bien entrenado, lo que tienes bien controlado, va muy bien, pero para las sorpresas puede que te apaguen, puede que te filtren y te suavicen la señal sorpresiva, ¿no? Efectivamente. Lo extremadamente excepcional acaba filtrado y se convierte en algo normal, ¿eh? Y eso el procesado humano puede detectarlo, o un procesado específico, pero claro, las sorpresas nunca sabes cómo. Claro, por definición de sorpresa. Pero es que ahí estás como justo como en la tomografía, ¿no? Eso depende también del científico de datos, porque hay quien los valores outliers dice ¡puf! Y los elimina, pero sin mirar, ¿eh? Y se los carga todos, o hay quien dice, espera, vamos a investigar estos valores outliers bien, y que a lo mejor esto es una sorpresa, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que hemos contado de la estrella de Tabi, famosa en su momento. Dijimos que era este grupo de aficionados, los Planet Hunters, que se dedicaron a mirar a ojo curvas de luz, mirándolas a ojo, ¿no? Y fue como la encontraron. Que luego me dijo el investigador principal de Kepler, una vez que se ve que le preguntan mucho por ese tema, ¿no? Porque una vez coincidí en una reunión, en un almuerzo, una mesa de estas grandes, y bueno, la casualidad que me senté a pocos sitios de este hombre, y salió el tema ese bueno, esto de la estrella tal, y cómo es que lo encuentran los aficionados y tal, tío. Dice, vamos a ver, que no, o sea, evidentemente lo teníamos marcado como outlier, como cosa rara, y la tenemos ahí en un cajón, en el cajón de las cosas raras, que ya las miraremos. Pero de momento estamos sacando papers de planetas. O sea, esto es una misión para buscar planetas. Estamos sacando todos los papers de planetas. Y las cosas raras las vamos poniendo ahí en el cajón y ya las miraremos más adelante. Pero claro, es que las cosas raras también a veces son importantes, ¿no? O son interesantes, por lo menos. Hablando de cosas raras,